Bueno, buenas tardes, mi nombre es Sofía y mi pregunta es, así como Julio Verne fue inspiración para muchos científicos y lograron en algún momento desarrollar muchas de las cosas que él escribía, ¿creen ustedes que vayan a ser inspiración o sean inspiración de futuros científicos que dentro de muchos años vayan a desarrollar sobre lo que ustedes escriben? Gracias, mi nombre es Pablo y quería saber más o menos cuáles han sido los autores que más los han inspirado, digamos, para producir ficción. Bueno, mi nombre es Kristen y yo voy así como más enfocada a lo que ya mental de Jessica Clarke, porque esto es un holograma para percibir los sentimientos y de dónde surge la idea de expresar los sentimientos a través del holograma. No me pregunten muy a fondo sobre el cuento de Jessica Clarke. Esa pregunta del holograma está muy buena, y respecto a ese cuento yo tengo una lista de cosas que compraría, tengo una lista de cosas que no compraría, y una de esas cosas que jamás nunca en la vida compraría sería pánico. ¿Alguien pensó en eso? ¿Quién va a querer pánico? De las cosas feas que uno puede sentir es el pánico. Entonces volvemos al cuento de Lunas en vez de sombras y a tratar de hacer referencia a algunas de sus preguntas. Su nombre es María, ¿verdad? En referencia a la pregunta de María de por qué la ciencia ficción, eso es algo que fue como fortuito de alguna manera. Uno hace experimentos y yo he experimentado con algunas otras cosas. Me gustan mucho los microrelatos. Uno de los cursos que más disfruté fue el de los microrelatos, porque me dio la oportunidad de aprender a leer tanto lo que dice el texto como lo que no dice. Cuando lo que se lee es sumamente corto, hay que aportar mucho en cuanto a lo que uno piensa que está ahí y lo que no. Entonces, eso, si bien ha sido fortuito, también tengo que decir que, como decía doña Olga, nos permite ver más allá, nos permite cuestionarnos cómo será el futuro y cómo es hacia dónde vamos. En referencia a esto, Silvia decía que había leído mucho sobre futuros negativos y sobre si nosotros creemos que hay futuros positivos. Yo totalmente creo que hay futuros positivos. Hay un aspecto cultural con los latinos, que es que cuando nos piden que nos visualicemos dentro de 5 años, mucha gente dice, ay, ¿cómo? 5 años, pero si en 5 años podemos estar muertos. Y es fundamental poder hacer planes a mediano y a largo plazo para saber a dónde quiere llegar uno. A mí me parece que es totalmente saludable pensar hacia dónde vamos y, como decía Iván, pensar cómo están distribuidos cosas así como lo que vemos en las noticias, como cómo está el acceso a la educación, cómo está el acceso a los medicamentos, cosas que en este momento son decisivas y que, si bien todos creemos que compartimos un mismo espacio temporal, la realidad no es la misma para todas las personas que compartimos este espacio en el tiempo, porque el no tener acceso a educación, el no tener acceso a medicamentos nos hace vivir temporalmente en el mismo tiempo una realidad totalmente distinta. En referencia a lo que decía Sofía, y tal vez poniéndolo junto a lo que decía Pablo de los autores que a uno más le han gustado, bueno, en mi caso, Aldous Huxley a mí me
me impresionó mucho. Un Mundo Feliz fue el primer libro de ciencia ficción que yo leí. Me tomó el devolverme muchas veces a muchas páginas para entender lo que proponía, para ver qué era el soma, para ver por qué la gente lo tomaba, cómo se sentía, etc. Hay otro autor, que es un autor japonés, que ha sido un fenómeno porque ha sido traducido a muchos idiomas, que es Haruki Murakami. Él, si bien es de fantasía, también está relacionado con ciencia ficción. Él fue el primer autor de quien yo leí una trilogía. Ustedes saben del principio de economía. El principio de economía está presente en muchas ramas. Hay también un principio de economía que es un principio de economía en el lenguaje. Yo creía que una trilogía era un completo, una barbaridad contra el principio de economía. 3 libros para ocupar decir algo era demasiado. Y aquí aprendí a leer de otra manera también. Fue la primera vez que estuve a favor de cosas que socialmente no es bien visto que uno esté a favor. Y bueno, si tienen la oportunidad después, o si alguno si conoce a Haruki Murakami, si tienen después la oportunidad, también pueden, sería muy bueno, es uno de mis autores favoritos. Y respecto a la pregunta o lo que decía Kristen, ya para terminar, sobre lo del holograma del cuento de Jessica, que por qué se escoge un holograma para que sea lo que siente. Sí, para expresar los sentimientos, para expresar a través del holograma. Bueno, esa pregunta está muy interesante. Esa se la vamos a dejar a Iván, y yo pensaría que el expresar los sentimientos es algo que tiene tantos matices y que es algo que se lee de tantas formas distintas como se podría leer un holograma, que uno podría pensar que la persona está ahí si tiene suficiente fuerza, o podría pensar que no está, igual como cuando se expresa algo. Por eso Aristóteles decía que enojarse con la persona correcta, en el grado correcto, con la intensidad correcta y con el propósito correcto es todo un arte, o algo muy parecido. Bueno, yo creo que en mi caso lo de la escogencia de la ciencia ficción fue algo, digamos, accidental. Cuando yo estaba en el kinder, hace algunos años, uno de mis amigos, que era un poco mayor, un día me contó, cuando yo volvía del kinder, que en la televisión de entonces, que era solo en blanco y negro, ¿verdad?, apenas había 4 canales, estaban pasando un programa maravilloso, que nunca se había visto algo así. Y entonces ya él me dio el nombre, el día y la hora en que lo pasaban. Había que esperar como una semana para que lo dieran, y así fue. La semana siguiente yo estaba religiosamente a la hora exacta, el día exacto, esperando que lo dieran, y así fue como yo por primera vez tuve contacto con Perdidos en el Espacio. Yo no sé si ustedes saben qué es esa serie, si no la pueden buscar en Wikipedia. Perdidos en el Espacio me abrió a mí por primera vez la mente hacia esta posibilidad de mundos distintos, futuros, inimaginados. Y lo más interesante para mí, que yo en esa época no lo entendí, pero lo entendí después, es que Perdidos en el Espacio era una serie de ciencia ficción profundamente poética. Es decir, había elementos como extraterrestres, máquinas fantásticas, todo ese tipo de cosas. Pero la serie era, en términos de su orientación, profundamente poética. Eso fue
lo que de alguna manera me permitió a mí conectar muy fácilmente con uno de los más grandes escritores de ciencia ficción, que es Ray Bradbury. Bradbury para mí se convirtió en muchos sentidos en el principal guía de ciencia ficción, aunque debo decir que con el paso del tiempo yo empecé a darme cuenta que si bien había muchos aspectos interesantes en la ciencia ficción de Bradbury, también había algunas ausencias. Por ejemplo, en la ciencia ficción de Bradbury prácticamente no había sexo. O sea, los personajes no tenían sexo, es decir, no practicaban la sexualidad, ¿no? En la ciencia ficción de Bradbury, los personajes básicamente no usaban drogas. Yo no estoy pretendiendo sugerir que ustedes tengan que hacer esas cosas. Así que yo ahí me di cuenta que realmente esta era una ciencia ficción muy interesante para su época, pero también una ciencia ficción relativamente limitada. Así fue como yo transité hacia otros autores, por ejemplo, Arthur Clarke, y otros, y descubrí en particular a uno de los grandes autores de ciencia ficción, que es Philip K. Dick, a quien ustedes pueden haber conocido mejor como autor de un cuento que se llama ahorita me acuerdo del nombre en español, El Vengador del Futuro. No sé si han visto la película. Esa película está basada en un cuento de Dick. Los mundos de Dick son mundos de sexo, drogas, diversas formas de violencia, etc. Y en ese sentido son mundos que yo diría no nos ofrecen un futuro negativo predominantemente, sino un futuro diferente. Y eso creo yo que es lo más importante. A veces la ciencia ficción nos puede presentar a nosotros un futuro que nosotros vemos como negativo. El punto es que puede ser simplemente diferente porque los valores cambiaron. Es decir, uno podría pensar que un futuro es tan malo como los primeros 100 días del gobierno experimental que tenemos, pero podría ser simplemente diferente. En este sentido yo pienso que si efectivamente hay algunas obras de ciencia ficción que miran muy apresivamente el futuro, hay otras que no lo hacen. Si alguno de ustedes tiene tiempo, podría, por ejemplo, leerse la novela La Señora del Tiempo, que acaba de publicar Laura Quijano, una escritora de ciencia ficción, una escritora costarricense, en la cual ella imagina una Costa Rica del año 2062, que es una maravilla, ¿verdad? De hecho, el país se ve tan desarrollado que casi no nos reconocemos. Así que la ciencia ficción juega con esas dos posibilidades. Ahora, en relación con lo que es la posibilidad de que nuestros modestos cuentos de ciencia ficción puedan, digamos, inspirar avances científicos y tecnológicos, yo tendría algunas dudas. Yo por el momento me conformaría con que alguno de estos cuentos llegara al escritorio de Steven Spielberg, ¿no? Él me comprara los derechos y yo básicamente al día siguiente pongo la renuncia en la universidad y me digo sin embargo, yo sí me gustaría señalar, ¿verdad?, que realmente, aunque no se conviertan en la base de nuevos inventos y tecnologías, deberíamos tener presente que la relación de la ciencia ficción con la sociedad ha cambiado. Es decir, cuando Julio Verne imaginaba un viaje a la Luna, eso era impensable. Nuestras sociedades ahora son sociedades de ciencia ficción. Lo que es más difícil en ciencia ficción es imaginar cómo cambian las relaciones sociales o cómo cambian los sentimientos. Eso es lo que realmente es verdaderamente difícil. Ustedes lo pueden comprobar con solamente ver una película o una serie de ciencia ficción. Pueden encontrar que los escenarios son increíbles, las máquinas, algo nunca visto.
pero las personas se relacionan como nos relacionamos nosotros y tienen sentimientos como los que tenemos nosotros. Imaginar vías alternativas en ese sentido es lo más difícil que hay, y solo escritores inspirados como Jessica o como Erika. Muy bien. Bueno, vamos a abrir otra vez el espacio para preguntas. Por allá hay una compañera que quisiera hacer una observación sobre todo el sector que está aquí atrás. Mucha gente se quedó sin espacio y ya he tenido que llamar la atención algunas 2 veces por lo menos, porque están hablando demasiado. Entonces, por favor, mucha gente se quedó fuera, respeten el espacio. Gracias, Verónica. Sí. Bueno, mi nombre es Varela y mi pregunta va para los dos. ¿Qué fue lo que los hizo animarse a compartir sus trabajos con los demás? Porque hay mucha gente que escribe, pero no se atreve a compartir su trabajo tal vez por miedo a la crítica. ¿Qué los hizo animarse a dar el paso y convertirse en autores? Bueno, mi pregunta es para Erika Lippi con respecto al punto de lunas en vez de sombras. Yo me quedé como para la duda leyendo, bueno, primero si su es realmente la anticristiana, porque la para como caricera, y después que si tiene una relación con una Sí. Buenas, mi nombre es Yolanda, y quería preguntarles qué tanto creen que pueden afectar las historias de ciencia ficción al futuro, y también que si creen que puede afectarlo de manera negativa en algún punto, porque o sea, se ha visto que, por ejemplo, los viajes a la luna inspiraron los verdaderos viajes a la luna, pero quien quita que en algún punto alguien escribe algo malo y inspire algo negativo. Bueno, yo soy Ignacio, me gustaría preguntarles a los dos cuál es su género les gusta más. Si la ciencia ficción más robusta como la de Asimov o la que es más tipo fantástica como la de Verne. Bueno, esa es una pregunta más que todo para Iván. Yo tuve la oportunidad de hacer un trabajo de investigación. Yo no sé cómo terminé estudiando ingeniería, porque la verdad yo cuando estaba en el colegio me interesaba muchísimo más lo que eran las ciencias políticas. Hice una investigación justamente con su libro, que creo que fue con Steven Palmer. Y entonces me sorprendió cuando vi su nombre en un libro de ciencia ficción, por ignorancia, y será el mismo. Entonces la pregunta va más por qué se siente más cómodo, qué se relaja más, escribiendo historia o escribiendo ciencia ficción, porque influencian de maneras diferentes. Por ejemplo, en los textos históricos siempre se ha dicho que la historia la escriben los ganadores, entonces a veces se influencia más por ese lado, o se influencia más bien de manera un poco más subjetiva en lo que es la ciencia ficción. Bueno, mi nombre es Yolanda y mi pregunta para los dos. Me gustaría saber qué parámetros utilizan ustedes para calificar el trabajo de un autor. Buenas tardes, mi nombre es Katia y la pregunta es hacia los dos. Para ustedes, ¿cuál es la diferencia entre autores costarricenses de ciencia ficción de los demás? ¿Qué es lo que los identifica? Bueno, vamos ahora a darle la palabra a los compañeros para contestar este bloque de preguntas y continuamos. Todavía tenemos tiempo para oír más preguntas. Tal vez ahora empezamos con Iván contestando. Bueno, en relación con la pregunta esta de cómo vencer el temor, digamos, de dar a conocer el trabajo propio,
aquí habría que señalar que uno escribe para que lo lean. Hay ciertamente algunos autores que nada más escriben para sí mismos.